buenas tardes y bienvenidos a este nuevo conversatorio de la Universidad Central del Caribe. Esto es parte de una serie de conversatorios que hemos tenido en los pasados meses con relación al COVID-19 y en el día de hoy tenemos el conversatorio COVID-19, la curva que no aplana. ¿Y por qué decimos que no aplana? Bueno, porque tenemos un repunte, ¿verdad? Estamos con un aumento en los casos y realmente hay una preocupación entre los médicos, los profesionales de la salud, el gobierno y la ciudadanía en general. Así que hemos querido tener con nosotros en el día de hoy a la doctora Judith Rodríguez, quien es demógrafa. Buenas noches, Judith. Encantada, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Judith tiene una maestría en demografía y una concentración en epidemiología de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde fue profesora del programa graduado de demografía. Ha sido consultora y es conferenciante y es todavía, ¿verdad?, consultora sobre asuntos demográficos para entidades públicas y privadas. Trabaja mucho con la prensa, una persona que le gusta enseñar tanto en el aula como fuera, así que ha sido instrumental para muchos trabajos periodísticos. Y ha colaborado en diferentes publicaciones, como el libro Puerto Rico 2000 al 2010, Más allá del censo, con Raúl Figueroa Rodríguez, también demógrafo. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a Judith. Buenas tardes, encantada de estar aquí. También tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Colón Pérez, quien es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y actualmente trabaja en el Hospital Auxilio Mutuo, en el área de infectología, en el Ashford Presbyterian Hospital, allí está en control de infecciones, y en el Hospital Municipal de San Juan está como profesor de medicina. También fue presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico y me parece que sigue siendo vicepresidente. Y también ha sido Assistant Chief Infectious Diseases de Section del Hospital Auxilio Mutuo. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes y gracias por tenerme aquí. Para nosotros es un placer porque en la universidad hemos estado no solo haciendo actividades educativas para nuestra comunidad, sino para la comunidad en general, y nos parece que el COVID amerita que instituciones de educación superior como la nuestra, que estamos especializados en ciencias y profesiones de la salud, estemos, ¿verdad?, adelante, estemos dando un paso al frente para orientar al público en general, que es tan importante. A las personas que están conectadas con nosotros en esta transmisión, recuerden que pueden compartir la transmisión con otras personas para que también se beneficien de toda la información que aquí vamos a discutir y que pueden hacer sus preguntas en el área de comentarios de Facebook y los dos conferenciantes se las contestarán a medida que vayamos tomando las preguntas. El propósito es que todos salgamos con mayor información y si tenemos dudas que las podamos aclarar, así que la idea es que podamos hacer nuestras preguntas y sean contestadas. Vamos a comenzar con la doctora Judith. Quiero decir que la doctora Waleska Crespo, presidenta de nuestra institución, está conectada, está ocupada, pero está atenta a la actividad, así que también les envía un saludo y agradece que estén con nosotros esta noche también. Así que vamos a comenzar, Judith, con tu presentación sobre las estadísticas, un análisis. Quiero mencionar la razón por la que invitamos a Judith, no solo, ¿verdad?, por todo lo que ella aporta, sino porque se ha dedicado junto con el doctor Ibrahim Pérez a hacer unos análisis de las estadísticas que salen del Departamento de Salud de COVID. Y eso es importante porque las estadísticas a veces las vemos y no las comprendemos, ¿verdad? Quizás no tenemos todos los elementos de juicio para poder entender completamente las estadísticas, y Judith Rodríguez junto con Ibrahim Pérez, el doctor Ibrahim Pérez, han estado haciendo unos análisis que se están discutiendo en la prensa y que son muy educativos para todos nosotros, así que por esa razón es que Judith está con nosotros esta noche y vamos entonces a pasar con la presentación. Buenas noches. Vamos a utilizar una serie de gráficas a manera de ilustrar de una manera bien sencilla, pues quizás de los datos que voy a estar hablando.
quería decir que el primer número que nosotros tuvimos de estos informes que le llamamos evolución del COVID en Puerto Rico, comenzó el 9 de junio y desde entonces prácticamente todas las semanas estamos haciendo un número en términos de un análisis de los datos. Llevamos recopilado todos los datos que el Departamento de Salud informa y de ahí sacamos los análisis que nosotros hacemos semanalmente, específicamente en días en domingo. Tenemos aproximadamente 25 informes que hemos preparado. Quería la primera transparencia, por favor. Les voy a ilustrar, la compañera aquí ha traído de que ha habido un repunte de casos en Puerto Rico y definitivamente sí. Nosotros a través de observar los datos específicamente de los casos positivos a través de la prueba molecular o como se conoce también como PCR, hemos observado a través de un análisis que llevamos por semana, semanalmente, que llevamos aproximadamente 7 semanas donde ha habido un alza acelerada de casos COVID en Puerto Rico. No obstante, quiero señalar cuando aparezca aquí la gráfica que vamos a ver que la última columna que señala específicamente la semana correspondiente al 23 al 29 de noviembre, que es la última para el cual tenemos información que corresponde al último informe del domingo, observamos que ha habido una reducción en términos de la barra que señala o indica esa cantidad de casos. Nosotros, la semana específicamente que va hasta el 22, específicamente la del 17, 16 al 22 de noviembre, ha sido aquella donde se ha registrado la mayor cantidad de casos. En esa semana, la cantidad de casos pasó de 5,000 casos semanales. O sea, en una semana, 5,000 casos, nunca habíamos tenido una cifra de esa magnitud. En 2 ocasiones habíamos tenido semanas con 4,000 casos. Sin embargo, en esa semana, en donde aparece el 17 de noviembre, que es el día pico, que es el día donde más se han registrado casos, que es la cantidad de 1,068 casos en un solo día, en términos de pruebas que se hicieron ese día y que dieron positivo. No obstante, esa última semana, como les señalé, del 23 al 29, llega a una cantidad de 3,000 casos al presente, con los últimos datos hasta ayer que estuve revisando. Pero nos llama la atención que aparentemente esto puede ser una pausa porque la tendencia en términos en alza de casos, desde el punto de vista estadístico, esa baja tan inútil, tan rápida, tan violenta en términos de un descenso, no parece estar conforme a lo que estadísticamente se comporta una enfermedad como esta en términos de casos positivos. Asimismo, hemos buscado una serie de explicaciones para poder ver que por qué esa baja, que puede dar una falsa impresión y la gente bajar la guardia en este momento, que es de mucho, yo entiendo, es de mucho riesgo y de mucho peligro por las festividades que se acercan. Y conseguimos que no hay duda de que esa semana cayó específicamente Acción de Gracia, había laboratorios que estaban cerrados, hay falta de reactivos. También vimos una reducción en un 40% en las pruebas moleculares en esa semana con respecto a la semana anterior y aparentemente problemas técnicos en los reportes y casos de publicación. Les hablé que el día pico de Puerto Rico fue específicamente el 17 de noviembre con 1,067 casos. Sin embargo, cabe mencionarle que ese día coincide con 2 semanas posteriores a la semana, al día de las elecciones en Puerto Rico, que fue el día 3. O sea, el día 3 aparentemente con la
con aglomeración de personas por el hecho de que había menos escuelas disponibles para las personas ir a votar, no hay duda que tuvo un efecto en esa alza extraordinaria, y es lo que lleva que ese pico que había estado durante el mes de octubre haya pasado al mes de noviembre con 1.067 casos. Es algo llamativo y verdaderamente hay una relación directa, bastante directa en términos de esos casos y que estén relacionados con las elecciones. Cuando nosotros vamos en términos de los casos positivos en Puerto Rico por mes, el análisis por mes, encontramos que para una alza extraordinaria de casos, específicamente para el mes de noviembre, con 16,000, prácticamente casi 17,000 casos que se registraron en ese mes. Cuando nosotros comparamos los datos del mes de octubre, el mes anterior al mes de noviembre, el porciento en términos de la cantidad, el incremento fue de aproximadamente 5,000 casos nuevos en el mes de noviembre con respecto a lo que se registró en el mes de octubre. Nosotros podemos ver en la gráfica esa tendencia en términos de incremento en el número de casos en Puerto Rico. Los fallecimientos es otra de las estadísticas que nosotros llevamos y analizamos en Puerto Rico. Fíjense, tenemos los casos en términos positivos. Judith, nos tienes que decir en qué slide estamos de la presentación. Estamos en la que dice total de fallecimientos por mes de ocurrencia. Estaban en orden. Total de fallecimientos por mes de ocurrencia. Entre marzo y noviembre del 2020. En esa gráfica podemos observar que no hay duda que en los primeros meses la mortalidad mantuvo unos niveles relativamente bajos. Sin embargo, a partir de julio vemos un alza en las muertes en Puerto Rico mensuales, y que en el mes de octubre hubo un descenso extraordinario, pero a partir del mes de noviembre se registran, en el mes de noviembre se registran 299 muertes. En el caso de las muertes en Puerto Rico, ya el total llega a 1.200, aproximadamente 1.219 se encontraban hoy los datos. De continuar esta trayectoria de las muertes de COVID, ¿cómo va? En el patrón de causa de muerte de Puerto Rico, esta causa de muerte ocuparía la 6ª causa de muerte, de continuar esta trayectoria que lleva. Primero sabemos que están las enfermedades del corazón, está cáncer, está la diabetes, está el Alzheimer, las enfermedades cerebrovasculares, y después vendría la enfermedad de COVID, y esperamos, se calcula que en este mes va a ser crucial en términos de la cantidad de muertes que pueden ocurrir, que esa cifra la pudieran llevar a 1.300 o quizás hasta 1.400 muertes en Puerto Rico. ¿Quiénes son la gente que está muriendo en Puerto Rico? Pues mayormente la gente que fallece en Puerto Rico, cuando calculamos la mediana de edad, se encuentra entre 73 y 74 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de las muertes ocurren bajo esa cifra, esa edad, o por encima de esa cifra. Pero ahí es que se encuentra más o menos la mediana de edad de las personas fallecidas. En el caso de Puerto Rico se ha encontrado que las personas fallecidas tienen condiciones persistentes, y que dentro de esas condiciones persistentes se encuentran aquellas que tienen problemas cardiovasculares, la diabetes, tienen problemas de hipertensivos, tienen problemas en términos de los riñones, son las condiciones que se encuentran. Sin embargo, hay otras condiciones que parecen estar asociadas
a estas muertes, y es que se encuentra septicemia alta, que no hay duda, estar en un hospital hay una posibilidad, y neumonía, que es parte de ese proceso en términos de la enfermedad en Puerto Rico. Nosotros hemos visto también, en términos de Puerto Rico, de las hospitalizaciones que le estaba diciendo antes de comenzar al doctor, que aparentemente hay una disonancia que hemos visto en las últimas semanas, pero no así a través de toda la trayectoria de la pandemia, cuando cogemos y buscamos los números desde septiembre. Y es que conforme aumentan los casos positivos, aumentan las hospitalizaciones. Sin embargo, en estas últimas semanas hemos visto un descenso en los casos positivos. Sin embargo, las hospitalizaciones se mantienen en alzada en esa semana. O sea que la trayectoria que llevaban esos casos positivos se pierde en esta última semana. Un análisis de las muertes por COVID, de los casos positivos en Puerto Rico de COVID, y específicamente hice una selección para que tengamos el conocimiento de los casos nuevos recientes, cuál es el comportamiento en términos de unas variables demográficas. Seleccioné entre el 7 de noviembre y el 7 de diciembre la cantidad de casos nuevos en Puerto Rico, y encontré que la cifra es de un 18.243 casos. Esos casos nada más, fíjense que estoy hablando del 7 de noviembre al 7 de diciembre, prácticamente en un mes, representan el 32% de todos los casos positivos COVID con prueba molecular. O sea, que prácticamente 1 de cada 3 de casos positivos en Puerto Rico ocurrió durante este último mes. O sea, para que vean la magnitud en términos de la infección, de los contagios que hay en Puerto Rico. ¿Cómo se comportan esos casos en términos de la variable sexo? Pues en el caso de las mujeres dominan casi un 54% de los casos COVID positivos son de mujeres, un 46% corresponde a varones. Sabemos que en la población total hay muchas más mujeres que varones, o sea, el predominio femenino en Puerto Rico prácticamente pues todos sabemos, y que en edades avanzadas esa diferencia, aunque nacen más varones que mujeres, sin embargo, a partir de los 20 años ya en Puerto Rico las mujeres dominan en términos numéricos a los varones. Cuando nosotros analizamos esos casos, esos 18,000 casos, en términos de la variable edad, ¿quiénes son las personas que se han contagiado en Puerto Rico durante ese periodo de tiempo del 7 de noviembre al 7 de diciembre? Encontramos que entre las edades de 20 a 59 años de edad en Puerto Rico representa un 67% de todos los casos positivos. Quiere decir que de cada dos personas positivas para el periodo de estudio seleccionado, de cada 3, 2 son entre las edades de 20 a 59 años. Fíjense que esa cifra nos ilustra y nos dice mucho en términos de que no hay duda que las personas que se contagian son aquellos que están en la fuerza laboral mayormente. Son las edades que corresponden a la fuerza laboral, son los que están activos económicamente, son quizás los que más van a hacer compras, son los que más salen o que tienen a cargo la familia. Y sabemos ya anteriormente que dentro de ese grupo el sector femenino es de los más afectados.
Dentro de ese grupo que les hablé de 20 a 59 años, cuando lo desglosamos, el grupo de 20 a 29 años, que es el más joven, igual que el de 40 a 49, registran los porcientos más altos de contagio en Puerto Rico. Cuando examinamos entonces el municipio de residencia de esas personas que dieron positivo durante el periodo bajo estudio del 7 de noviembre al 7 de diciembre, encontramos lo siguiente: prácticamente el 50% de todos los casos habita en 11 municipios de Puerto Rico, en 11 municipios. O sea que tenemos 11 municipios de los 78 y el resto de la isla con el resto del 50%. ¿Cuáles son esos municipios en orden? En términos descendentes, pues mire, tenemos a San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Toa Alta, Arecibo, Toa Baja, Vega Baja, Ponce y Trujillo Alto. Esos 11 municipios tienen una característica muy particular y es que tienen una continuidad geográfica. Y es aquellos municipios en donde hay más actividad económica en Puerto Rico. También coincide el que mucha gente, yo entiendo, que viven en el resto de los demás municipios, mucha de la actividad económica y compra las hace que en San Juan. Por lo tanto, desde el punto de vista, no hay duda que este es un foco grande y que hay que abordarlo y tratarlo, según nosotros hemos mencionado en nuestros informes por varios meses, de que hay que tratarle, hay un trato que hay que darle diferente a este grupo. Entre los 5 municipios con la mayor proporción de casos, se encuentra, fíjense, el 34% de todos los casos nuevos. Ahí es que está San Juan, Bayamón, fíjense que tienen continuidad, son los municipios también de mayor población y los de mayor densidad poblacional, que no hay duda que la densidad poblacional es una concentración mayor de población en términos de, nosotros usamos milla cuadrada, en otros países kilómetros cuadrados en la medida que utilizan, pero en la literatura se señala que aquellos lugares de más alta densidad poblacional y de más población son los que tienen una incidencia y así ocurre en Puerto Rico. No obstante, quise traer un ejemplo de 3 municipios que son Vieques, Culebra y Maricao, que mientras estos otros municipios tienen un registro alto de casos nuevos en ese periodo de tiempo, en Vieques, para ese mismo periodo de tiempo del 7 de noviembre al 7 de diciembre, solamente se registraron 4. Culebra se registraron 2 casos nuevos y Maricao 2 casos nuevos. Fíjense que todo estoy hablando en términos de ¿qué? De la prueba nuclear, la prueba molecular, a través de un diagnóstico que es la prueba confirmatorio de estas condiciones. Hasta aquí, si hay alguna pregunta o más adelante. Es interesante que lo que dijo la doctora Rodríguez, lo que nosotros estamos viendo en los hospitales, cada vez que hemos tenido algún tipo de día de fiesta, es que hay un repunte en los casos. El primer repunte grande fue, como usted bien dijo, en agosto, que coincidió con el 4 de julio y el 25 de julio. Después, el otro repunte fue a finales de septiembre con la festividad de septiembre, que no me acuerdo siempre, Labor Day o Memorial Day, uno de esos days americanos, y ahí tuvimos otro repunte. Después, el próximo repunte fueron las primarias. Después de las primarias, tuvimos otro repunte descomunal. Y el repunte que estamos viendo ahora es estrictamente dirigido a las elecciones. Así que, y siempre es, como siempre se habla, de 14 a 21 días. Eso es clásico lo que nos está ocurriendo dentro de los hospitales, que vemos un mayor aumento de admisiones y un mayor pacientes bien enfermos, 14 a 21 días después de algún fin de semana largo o alguna actividad que conglomera a las personas. Eso
clásico lo que hemos visto, y eso es lo que muchos profesionales de salud que estamos en los hospitales estamos preocupados de enero y febrero. ¿Qué va a pasar 14 días después de Nochebuena? ¿Qué va a pasar 14 días después de año? ¿Y qué va a pasar 14 días después de Reyes? Así que eso es lo que nosotros tenemos realmente terror a lo que va a ocurrir después de esa fiesta, porque va a ser bien difícil de controlar las aglomeraciones familiares, sumamente difícil. Así que nosotros esperamos, nos estamos preparando psicológica y físicamente para lo que viene, pero eso no lo va a detener absolutamente nadie. Eso va a ocurrir. Vamos a ver cómo bregamos y vamos a ver la capacidad que tenemos los hospitales para esa época del año. Otra cosa bien interesante es lo de las mortalidades. Definitivamente nuestra experiencia es que los más que fallecen son los de 70 años. Y con diabetes, hipertensión, COPD. Los jóvenes, la mayor mortalidad que nosotros vemos en los hospitales de los jóvenes son los obesos. Y sabemos que tenemos un problema de obesidad en Puerto Rico, y nuestra experiencia en los hospitales es que estos pacientes de 40, 30, 50 años que fallecen, la gran mayoría tienen algún tipo, un BMI de mucho más de 30. Así que eso lo hemos visto. Sobre los números que están bajando, yo creo que se debe mucho a que primero, acuérdense que nosotros hacemos pruebas moleculares a todas las cirugías y todos los procedimientos que se hacen invasivos. Ahora, de Thanksgiving en adelante, la cantidad de cirugías electivas y la cantidad de procedimientos electivos de los diferentes hospitales baja considerablemente. Y nosotros hemos visto, se ha documentado en la gran mayoría de los hospitales que yo voy, que de un 7 a un 8% de todas las pruebas que hacemos de evaluación preoperatoria o preprocedimiento salen positivos. Son positivos asintomáticos, que es con lo que vemos. Así que al tener menos cirugías se están haciendo menos pruebas y verdaderamente vamos a ver una baja en los casos positivos. Otra cosa importante es los números de operaciones, que estamos en 600, pero eso se debe a que estamos viendo pacientes mucho más enfermos, mucho más críticos y que se están manteniendo en el hospital mucho más tiempo. No el tenor ese que teníamos rápido, una COVID neumonía, le damos 5 días de remdesivir o lo que fuera y lo sacábamos del hospital. Ahora los pacientes se están manteniendo más tiempo porque están en algún tipo de ventilación no invasiva o en ventilador o están más críticamente enfermos. Así que estoy 100% de acuerdo con las gráficas que mostró la doctora. Sí, tenemos una pregunta por aquí. La periodista Marga Párez del Nuevo Día está conectada y nos hace una pregunta con relación a lo que usted menciona de lo que se espera ahora en diciembre con las reuniones familiares y demás. Y pregunta qué estimados hay para diciembre, considerando ese comportamiento que usted está anticipando. Si hay algún estimado usted tiene yo creo que van a empujar los hospitales a su límite. Yo entiendo también. Yo estoy de acuerdo. Y lo peor está por venir. Yo creo que ese número de 1,700 lo vamos a pasar fácilmente un día de más de 2,000 casos positivos y 1,000 hospitalizaciones. Yo no tengo ninguna duda. En enero y febrero vamos a estar en esos números. No tengo ninguna duda. Por eso ojalá esté erróneo, pero no tengo ninguna duda que eso va a ocurrir. Por eso reclamamos un cierre temprano, 2 semanas antes para poder fortalecer los hospitales, dar un sistema de educación a todo lo ancho de Puerto Rico, por todos lados, para que la gente, en términos de que tomara las precauciones, se protegiera. Pero estoy de acuerdo con el doctor. Yo creo que lo que hablamos ahorita, que es bien importante, el sistema hospitalario de Puerto Rico depende de las camas de presión negativa. Que eso es lo que va a determinar el colapso del sistema médico en este país. Y ahora mismo, por lo menos yo no sé cuántas camas de presión negativa hay en Puerto Rico. Yo sé las camas de presión negativa en los 3 hospitales que yo voy. Pero eso es un número que es bien importante. Uno no puede colocar uno no debe, y no, verdaderamente sería negligencia, colocar un paciente de COVID en un cuarto de hospital regular, porque este virus se transmite por aerosol. Este virus está en el aire por cierto número de horas. Estos aires acondicionados de estos hospitales se comparten habitación por habitación. El brote nosocomial que pudiera haber en un hospital cuando uno pone un paciente COVID positivo en su parte más infecciosa en un cuarto regular sería violento. Desastroso. Doctor, nos pregunta Olga Colón por aquí.
que si hay algún tipo de estadísticas de la gente que viene de fuera de afuera de Puerto Rico, que estén contagiados y que hayan estado utilizando los servicios de los hospitales. No sé si esa data está disponible por parte del Departamento de Salud. Yo no sé, yo por lo menos en mis tres hospitales, yo no, la evidencia de alguien, de un familiar que vino enfermo y contagió a varios de sus miembros familiares, es menos del 5% de los pacientes. Exacto. Que yo veo. Así que eso es bien, bien bajito. Le hemos echado la culpa a los viajeros, pero verdaderamente no es mi experiencia. Y yo voy al hospital más grande de Puerto Rico, el hospital privado más grande de Puerto Rico y el hospital con más camas de COVID en todo Puerto Rico, somos nosotros en Auxilio Mutuo. Y nosotros vemos una cantidad de pacientes. Yo personalmente he visto más de 500 pacientes de COVID desde marzo para acá. Y verdaderamente mi experiencia es que una infección de un viajero, menos del 5% de los que yo he visto. Okay. Nos pregunta también por aquí el doctor José Antonio Torres si se le puede requerir a salud que hable de las personas que salen de ventilación y ICU y si son recuperados o muertes. Un poco hablando de la disponibilidad de estadística, ¿verdad? Y de información. Wow, yo sé que salud no lleva esa estadística. Yo te puedo decir por mi experiencia personal de pacientes que caigan en ventilador como tal, la mortalidad es extremadamente alta. Extremadamente alta. Por eso nosotros tratamos todos los métodos no invasivos, high flow nasal cannula, usamos BiPAP, y los pronamos, usamos todos estos métodos para no tenerlos que entubar. Nuestra experiencia en pacientes entubados, y te lo digo, tratamos pero fuertemente de no tener que entubarlos, porque nuestra experiencia es que el paciente entubado, la mortalidad de ellos es sumamente alta, especialmente el paciente envejeciente con otras condiciones de comorbilidad. Es bien difícil que ese paciente salga. Hemos tenido pacientes críticos que han salido, sí, pero verdaderamente entubados que hayan resuelto su enfermedad, muy difícil. Y los que han salido con una incapacidad bien tremenda. Muchos de ellos han tenido que ir para su casa con oxígeno. Gente que no usaba oxígeno, lo hemos tenido que dar de alta con terapias de oxígeno a su casa porque su hipoxemia, su degrado de oxigenación en su sangre sigue estando bajo semanas y meses después que lo damos de alta. Así que la incapacidad que produce esta enfermedad, todo el mundo habla de los casos admitidos y las muertes, pero los casos de incapacidad por COVID-19 es un número significativo. Estoy hablando aún de gente joven. Yo te doy, por ejemplo, una de las enfermeras de mi hospital, de Auxilio Mutuo, fue de los primeros casos que tuvimos de COVID en principios de abril. Ella estuvo severamente enferma, no requirió ventilación mecánica, pero ella desde abril volvió a trabajar en julio. Tuvo todo ese tiempo incapacitada, y una mujer joven, incapacitada porque la falta de la disnea de ejercicio era tan severa que ella no podía llevar a cabo su tarea como enfermera. Exacto. Y como eso vengo montones de otros ejemplos. Yo quería señalarte que nosotros hemos estimado que la cantidad de casos en Puerto Rico positivos no es más alto porque aquí hay un uso bastante adecuado de la mascarilla. Si no, estos casos se hubiesen elevado a una magnitud enorme, ¿ok? Pero yo entiendo que, y es una cosa que debemos seguir fomentando, y a través de las mismas visitas en los hogares, en la familia, usar mascarilla y usarla adecuadamente. O sea, que hay que seguir dándole duro a ese renglón, porque si no... Tremendo punto. El otro día vino a mi hospital una de las gerentes de una de las casas farmacéuticas más grandes que hay ahora, que tiene muchos productos de antibióticos, y ella, su base es en Miami, y ella nos comentó lo increíble. Ella no estaba acostumbrada en Miami a ver tanta gente con mascarillas como Puerto Rico. Y yo dije, bueno, sí, porque aquí la gente se quiere cuidar y verán a nosotros mismos. No es el gobierno que nos mande a cuidarnos, toca a nosotros cuidarnos nosotros mismos. Aquí hay una estructura de edad vieja, o sea, Puerto Rico tiene una estructura de edad vieja y yo creo que se ha creado un grado alto de conciencia en el sector poblacional de edad avanzada de la importancia de utilizar la mascarilla.
Pero no así, quería preguntar al doctor, habló ahorita de la diferencia que ha habido con el tiempo en términos de la estadía del paciente de COVID en el hospital. Hábleme un poco de cómo eso ha ido cambiando, por qué y cuál es el peligro, porque todavía hay gente que no entiende, ¿verdad? Y que piensan que somos alarmistas cuando decimos que hay que velar, no llegar al punto crítico en el sistema médico. ¿Y por qué es importante? Porque a veces olvidamos que en los hospitales no solo hay pacientes de COVID, hay camas en intensivo o ocupadas por personas que tienen otras condiciones, así que la capacidad no está completa para los pacientes de COVID. Hábleme un poco de esos cambios que usted ha visto en términos de la estadía de esos pacientes y cómo se ha comportado. No hay duda que desde principios de noviembre, por alguna razón que nosotros aún no entendemos, y yo me imagino que puede ser por la proximidad de todas estas fiestas que tenemos, el paciente que se admite con COVID-19 es un paciente severamente enfermo. Antes nosotros veíamos pacientes que le hacían el diagnóstico, le hacían la prueba molecular afuera y venían porque le faltaba el aire, tenían un poquito de tos y pues nosotros le dábamos más moral support que otra cosa, ¿verdad? Los tratábamos un poquito y ya los 4, 5 días, 6 días, 7 días los sacábamos del hospital y por eso las estadísticas de hospitalización eran relativamente aceptables. Ahora no, desde principios de, yo diría que finales de octubre, principios de noviembre, el paciente que nos está llegando al hospital es un paciente más críticamente enfermo, con mucha más hipoxemia, que requiere más terapias no invasivas respiratorias y por esa misma razón el paciente se queda en el hospital mucho más tiempo. Antes el promedio de hospitalización era 7 a 8 días, ya estamos en 14 a 21 días que el paciente está hospitalizado, que no lo podemos mover y seguimos teniendo admisiones. Y eso es bien importante, como bien dije ahorita, no sabemos el número exacto de camas de presión negativa en nuestros hospitales, ni presión negativa en los wards, ni presión negativa en los intensivos, porque sí sabemos que tenemos en 1.000 millones de ventiladores. Perfecto. ¿De qué me va a mí tener un ventilador si no tengo un cuarto de presión negativa para poner ese paciente? Y eso es bien importante y es bien crítico esa estadística. Así que definitivamente tenemos muchos más pacientes hospitalizados porque no hemos podido mover a los pacientes. Siempre hablamos de todas estas drogas nuevas, que si el remdesivir, que si la dexametasona. Ahora tenemos el baricitinib, no sé ni cómo mencionarlo porque eso está tan nuevo. Hoy yo puse mi primer paciente en baricitinib porque verdaderamente estaba críticamente enferma en menos de 24 horas, una muchacha joven, y se puso extremadamente mala, y le dije, bueno, ya salió, vamos a probarlo. Hemos tratado todo, ivermectin, hemos tratado tocilizumab, y verdaderamente nuestra experiencia es que muchos de estos medicamentos no hacen gran cosa en cuestión de morbilidad y mortalidad. Y los estudios demuestran, todo esto remdesivir lo que hace es disminuir la estadía. Y el baricitinib también se supone que haga lo mismo. El tocilizumab es extremadamente inmunosupresor y como bien dijo la doctora, al tú inmunosuprimirlos tanto, se mueren de sepsis. No se mueren de su COVID, se mueren de su sepsis. Porque le cogemos el sistema inmunológico y se lo paramos en cero. Y más, después también nos subimos por la dexametasona que le damos por 10 a 14 días. Así que estamos viendo a este paciente más críticamente enfermo. Y mi mejor ejemplo es, a mí se me murió un paciente en abril y yo no tuve más ninguna muerte hasta el mes de noviembre. Y yo he visto montones de pacientes COVID y yo no tuve otra muerte de un paciente COVID hasta noviembre. ¿Por qué? Porque ahora están llegando severamente enfermos. Y he tenido, por desgracia, muerte de un matrimonio. Lo tuve hace 2 semanas. Murieron los dos. Los dos se infectaron y los dos murieron críticamente enfermos. Así que eso es lo que la gente está esperando más tarde para llegar. No sé si es porque están comprando los oxímetros y se están chequeando afuera y cuando llegan críticamente enfermos. Pero nuestra experiencia en los hospitales es que verdaderamente están llegando mucho más enfermos de lo que llegaban antes. Doctor, recientemente el doctor Cabanillas publicó los resultados de un estudio que él hizo y le quería preguntar si, como él menciona, y usted acaba de decir que la gente está esperando más para llegar al hospital, y obviamente hemos tenido otros conversatorios donde dice, bueno, si tú haces como con el presidente Trump, que le empiezan a dar una batería de medicamentos rápidamente, pues obviamente hay una mayor probabilidad de que esa persona recupere. Eso es parte de ese proceso de que la gente se trate inmediatamente.
Bueno, lo que pasa es que las sociedades científicas del mundo están en contra del uso de esteroides antes de que el paciente desarrolle hipoxemia. Y la razón de eso es bien sencilla. Al tú darle esteroides, tú suprimes el sistema inmunológico del paciente y la viremia de este paciente dura más tiempo. Por lo tanto, nosotros no hemos estado de acuerdo con los infectólogos y neumólogos, no hemos estado de acuerdo con el protocolo del doctor Cabanilla, en el sentido de que este paciente bien temprano, como él los trató, nuestras sociedades están en desacuerdo con esa terapia. Y el problema es de ese estudio, o por lo menos, o sea, yo no he visto la publicación de ese estudio, no sabemos si él tiene un grupo placebo. Porque si tú haces un estudio, tú tienes que comparar tu terapia versus un grupo placebo o tu terapia versus el standard of care. El standard of care, ¿cuál es el standard of care de una terapia temprana? No hay ninguno, porque verdaderamente nosotros damos dexametasona, que es el esteroide que nosotros usamos en el hospital, cuya indicación está indicada en pacientes que tienen menos de 94% de saturación. Así que yo tengo entendido que el estudio del doctor Cabanilla se hizo ambulatorio, no se hizo en el hospital, y era estos pacientes bien tempranos darle Solumedrol de forma intravenosa a través de una de estas compañías que dan antibióticos en el local. Esa data no lo tenemos, por lo menos yo tengo muchos problemas porque no tenemos un grupo placebo, no lo estamos comparando contra X o Y terapia. Así que, ¿cuánto tú has mejorado a esos pacientes o si van a mejorar por su cuenta? Yo verdaderamente ahí tengo mis dudas, pero yo sé que el Infectious Disease Society America, que es la sociedad que me rige a mí mi práctica, está en contra del uso de esteroides, excepto en pacientes que ya tengan hipoxemia. Okay. También tenemos por aquí también, siguiendo con la línea suya, de lo que esperamos en las próximas semanas y el próximo mes. Y pregunta Marga Párez del Nuevo Día, que ¿cuál es su opinión de la propuesta que hay del gobierno entrante de abrir las escuelas en este momento en que estamos, que ustedes mismos han dicho que se espera un alza en casos a partir de diciembre-enero? Es una excelente pregunta. Y eso hay dos vertientes. Verdaderamente, tanto Infectious Disease Society como la Academia Americana de Pediatría está de acuerdo con que abran las escuelas. ¿Por qué? Porque la enfermedad en niños pequeños es relativamente estable, muy pocas complicaciones, muy baja movilidad y muy baja mortalidad. Pero ¿qué pasa? ¿Y los maestros? ¿Y los abuelos? Y los abuelos que cuidan a esos niños mientras sus padres trabajan. Hello, están pensando nada más que en los niños y digo, es necesario que ellos tengan su adiestramiento social y su interacción y todo eso. Pero yo pienso un poquito más atrás, yo pienso en los abuelos, muchos de ellos son amigos míos que cuidan a sus nietos cuando salen de la escuela y yo pienso en los maestros. Por eso mi recomendación sería, y yo creo que está dentro del plan de vacunación, es que a todos los maestros los vacunen temprano, a todos los pacientes envejecidos, todos los pacientes sobre 65. Se nos... Interacciones y los juegos, el intercambio de saliva es brutal en la escuela y todos no hay que tapar el cielo con la mano. Así que va a haber unos brotes dentro de estas escuelas. Algunos de estos niños infectarán a sus padres, a sus abuelos y a sus maestros. Pero si ellos tienen la vacuna puesta, pues verdaderamente no debería haber problema. Así que yo estaría de acuerdo con la apertura de la escuela después que vacunen a abuelos y a maestros. Eso es así. Las medidas de seguridad que hay que tomar, porque en el caso tengo una hija que está en Florida, y la escuela abrió, pero las medidas de seguridad son algo verdaderamente de admirar en términos de cómo observan la cantidad de niños en un salón. Prácticamente son 7 niños, a veces 8 niños nada más, bien separados, o sea, y tienen unas normas, tienen unas burbujas de ubicarse cuando los van a buscar los padres, hay unas reglas. Entonces nosotros tenemos que pensar si ese tipo de guía y de protocolo, pues se puede seguir aquí en las escuelas públicas del país. Bueno, si tenemos los recursos necesarios para darle seguimiento. En los estados han abierto y han cerrado después, porque no han podido con los brotes. Así que, verdaderamente, ya se en Nueva York, que abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran.
Verdaderamente, como dice la doctora, ellos tienen los recursos para abrir y cerrar, pero el Departamento de Educación aquí no hay. Tiene los recursos, pero no sabemos dónde están. Sí. No me puedo aguantar de esa, no me puedo aguantar. Muy bien. Yo quisiera que nos hablara un poquito del recurso humano en los hospitales, porque hablábamos fuera de cámara de que a veces, sobre todo inicialmente, hablábamos de la necesidad de tener ventiladores, pero nos olvidábamos que ese ventilador no puede estar solo y que necesita una serie de profesionales de la salud que estén con ese paciente constantemente. Usted habla de la cantidad de pacientes que ha visto y de cuán enfermos llegan últimamente. ¿Cuál es el estatus, el estado de esos profesionales de la salud que están atendiendo a los pacientes, las enfermeras, los médicos, las doctoras, los enfermeros, ¿verdad? Los terapistas, que han tenido que lidiar con esta cantidad de pacientes, con la cantidad de muertes y con el temor por su propia seguridad y con su familia. Así que cuéntenos un poquito de eso. Tenemos que estar bien claros. Los héroes de esta pandemia son los enfermeros y enfermeras de Puerto Rico. Lo siento, no somos nosotros los médicos. Son las enfermeras y los enfermeros que están con esos pacientes directamente por turnos de 8, 12 y 16 horas corridas. Especialmente las enfermeras prácticas, que son las que tienen que bañar al paciente, son las que tienen que darle comida al paciente. Ellas están con un paciente más, y sabemos que el contacto directo por más de 15 minutos es el que lleva más infección. Cuando tú bañas a un paciente, tú estás más de 15 minutos. Por más face shield, por más N95, por más patas que tú tengas, verdaderamente aún tienes riesgo. Las enfermeras prácticas y enfermeros prácticos de este país merecen un aumento de 3 veces su sueldo, porque esas personas se están arriesgando su vida en todo momento. Las graduadas, que son las que tienen que dar los medicamentos, los terapistas respiratorios, esa gente necesita el soporte de tanto la clase médica como la clase administrativa de los hospitales, porque verdaderamente son mis héroes. Estas muchachas y estos muchachos jóvenes que se arriesgan, ponen su vida y verdaderamente yo los veo en mis hospitales. ¿Quiénes son los más que se infectan? Son las enfermeras y los enfermeros. Ahora mismo tenemos una escasez de enfermería debido a que muchos de esas personas están retiradas porque son COVID positivos. Y digo, no es que todos los cogieron en el hospital porque son gente joven. Y todos sabemos que saben, pero hay un % grande que sí lo adquirieron en el hospital. Por eso ya, la data es bien clara. Los enfermeros y los médicos donde menos se infectan es el ward de COVID. En el ward regular es donde más infecciones ocurren, porque tú piensas que el paciente viene con una diverticulitis aguda y ese paciente tiene diverticulitis, tiene COVID y tú no lo piensas y bajas tus defensas. Pero si ya tú sabes que el paciente viene con síntomas consistentes con COVID, tú te vas a poner todo tu EPP. Y eso está bien claro en los hospitales que yo trabajo, donde hemos visto la mayoría de casos de infecciones nosocomiales por COVID, es en los wards de medicina y cirugía, en los wards regulares. No es en el intensivo donde tenemos 14 pacientes de COVID y no es en el 9º piso y no es en el San Vicente. Es en los wards de medicina, en los wards de cirugía. Hasta en el ward de Mahón tuvieron que sacar a 7 enfermeras el otro día porque cogieron COVID de un paciente que estaba allí. Así que esos son los verdaderos héroes y necesitan todo el soporte moral y físico que le podemos dar a estas personas, porque son los que ellos no pueden coger ponle, yo cuando me fundo me voy 3, 4, 5 días y dejo a alguien cubriendo, esa gente tiene que seguir trabajando. Verdaderamente son mis héroes y necesitan el apoyo emocional y físico que le podamos dar en todo momento. Y un apoyo importante es, y la gente, los médicos no nos damos cuenta, es que ellos nos vean a nosotros también entrar a esas habitaciones de pacientes con COVID. Que ellos vean que nosotros también nos exponemos. Porque yo me he ganado el respeto de las enfermeras y enfermeros de mis hospitales, porque ellos ven que yo entro a las habitaciones de COVID. Que estoy allí con el paciente, les hablo y sé lo que está pasando con ellos. Eso es bien importante, porque mira que se me quejan. Ay, mira que este pasó por allí, el terapista respiratorio pasó. No, vamos a todos a pasar por el mismo más rato que pasan ellos. Porque no es fácil entrar a una habitación de un paciente con COVID. Que tú estás ahí examinando, en el momento te tosen encima y tú sabes que está el virus corriendo por toda la habitación y tú estás allí adentro metido. Nadie sabe eso a menos que uno lo haya vivido allá adentro.
Los que estamos en la primera línea, sinceramente, es bien difícil psicológica y físicamente. Por eso es que cada vez que yo veo estas fotografías de Plaza Las Américas, tepe a tepe, o la placita de tepe a tepe, y toda esta gente exponiéndose, digo, estos van a ser mi paciente en el futuro, y yo verdaderamente estoy exhausto física y emocionalmente. Y es bien difícil también saber que tú puedes infectar a tu familia. Para mí es bien difícil, mi mamá tiene 87 años, yo sacarla, cuando tal vez yo sea el foco que le lleve el COVID a ella, por más precauciones que tengamos, pero ella me quiere ver, yo la quiero ver a ella, pues tenemos que bregar con la situación, y es bien difícil. Ella quiere pasar Nochebuena aquí en mi casa, no se puede, no podemos, tenemos que ver cómo vamos a hacer estas cosas de las Navidades y todo esto, porque es un riesgo considerable para ella. Así que todas estas cosas nos pasan por la mente a todos los profesionales de salud todos los días. Y la gente tiene que tener, no quiero decir la palabra compasión, pero es empatía con nosotros, que estamos arriesgando nuestras vidas para salvarle la vida a su padre, a su hermano, a su tío, a su hijo. Porque eso es lo que hacemos nosotros todos los días en el hospital. Suena medio melodramático, pero es verdaderamente lo que estamos haciendo. Porque estos pacientes de COVID, y tengo una estadística que es bien importante, que la saqué el otro día para un reportaje en el Ashford Hospital, que se llama ahora. En Estados Unidos, el season de influenza, hubieron 34 millones de pacientes infectados con influenza, con una mortalidad de solamente 20,000 personas. ¿Cuántos pacientes de COVID ha habido en Estados Unidos? Creo que son 12,000, 13,000, 14,000 personas infectadas, con sobre 270,000 muertes. 100 veces más muertes hemos tenido de COVID ya, con ni siquiera la tercera parte de los pacientes infectados. Eso te deja llevar a ti la gran mortalidad de este paciente, esta enfermedad. Mucha gente la está cogiendo de relajo. A que vengan, yo los creo, vengan, yo los voy a vestir de BPP para que vengan al hospital conmigo a hacer rounds, para que vean la luz, porque no es fácil. Doctor, una de las características de esta enfermedad, por lo altamente contagiosa, es la soledad que pasa el paciente que está crítico, que tiene que estar en un hospital y no puede ver a sus familiares físicamente, ¿verdad? De manera presencial. Y ni los familiares pueden ver al paciente. ¿Cuánto carga eso al personal médico, de profesionales de la salud, que también tienen que estar, supongo yo, facilitando que haya una comunicación virtual? Y si es posible flexibilizar esa regla de alguna manera. Hay gente que ha dicho por ahí, mira, mi mamá, yo me aparecí en el hospital, o el familiar que yo tenía, y no me dejaron entrar, y 10 minutos más tarde falleció, o sea, nunca lo pude ver. ¿Hay alguna manera en que eso pueda, de manera segura, flexibilizarse? No hay duda que eso es uno de los grandes problemas que tenemos con el paciente envejeciente. Los familiares son gran ayuda en el cuidado de estos pacientes, ayudan a las enfermeras prácticas a bañarlos, ayudan a las enfermeras prácticas a darle comida. Dentro del ward de COVID eso es imposible. Es imposible. No hay modo que nosotros podamos arriesgar a una persona que no tiene los conocimientos de cómo ponerse y quitarse el equipo de protección personal a introducirlos en una habitación que, con todo y su presión negativa, hay una cantidad infecciosa del virus en el medio ambiente. Eso sería una negligencia de parte de los administradores de los hospitales. Eso definitivamente, eso no se puede flexibilizar. Y para decirte más, hemos tenido brotes dentro de los hospitales de familiares que venían a visitar a sus familias dentro del hospital, que estaban asintomáticos, y ellos fueron los que trajeron la infección adentro del hospital, y ellos fueron los que infectaron a los profesionales de salud. Y por eso muchos hospitales ya 0 visitas para dentro del hospital, porque nosotros no sabemos afuera en la calle quién tiene COVID asintomático y quién no tiene. Hay hospitales, yo sé que el hospital Ashford compró varias tablets para los pacientes de COVID, y estos pacientes que las enfermeras, muchas veces enfermeros los ayudan a manejar la pantalla, incluyendo la unidad intensiva,
para que estas personas los familiares puedan hablar con el paciente de COVID. La muerte del paciente de COVID es una de las más terribles porque mueren completamente solos. Y esas fases de la mortalidad, del briefing y todas estas cosas, se pierde, pero no podemos, éticamente, no podemos dejar que las familiares entren a ver a un paciente que es extremadamente infeccioso en estos momentos. Tenemos una pregunta de Yolimar Cosme, que pregunta que cuán segura es la vacuna y si la recomiendan. Primero en fila. Yo también. Ya yo se lo dije a mis dos, en el Ashford, perdón, que es hablo de PrEP. En el Ashford le dije primero en fila y en auxilio dije primero en fila. Miren, personas, amigos, compañeros, cuando uno ve lo que pasa por un paciente de COVID, con su falta de aire, sus dolores musculares, sus dolores de cabeza, sus diarreas, la incapacidad a largo plazo que produce esta enfermedad, yo lo veo todos los días. Yo no tengo ninguna duda en mi mente que me voy a vacunar. Al principio, yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de la vacuna en abril y mayo, que yo veía mucha gente, yo voy a vacunar rápido. Yo decía, ¿yo quién? Yo, Mayay. Esto de fast track y todo esto, yo no creo en esto. Pero viendo los números que he visto de tanto de Pfizer como de Moderna en cuestiones de cuán efectiva los efectos secundarios. Los efectos secundarios no se crean que son boberías. Hay personas que se han puesto las vacunas y han estado incapacitados por 2 días debido al dolor muscular y la fiebre. Hello, 2 días no son 3 meses, ni 4 meses, ni 5 meses. Hello. O sea, esto te puede costar la vida y lo puedes prevenir con una vacuna. Yo no tengo ninguna duda. Estoy primero en fila más. Si alguien se cuela frente a mí, voy a montar un fostro ahí en auxilio en el Ashford. Porque yo soy el primero. Verdaderamente, yo le tengo miedo a esta enfermedad. Brego con ella todos los días. Para un infectólogo, esto es un momento de mucha pasión y mucho aprendizaje. Y es excelente para mí como médico infectólogo. Pero verdaderamente, yo no quiero pasar por otra pandemia más. Esta ha sido una insuficiente. Verdaderamente ha sido bien severo para los que estamos allí bregando todos los días. La persona que no se vaya a vacunar es porque nunca ha visto a un paciente de COVID. Lo siento. Médicos que digan que no se van a vacunar es porque nunca han atendido a un paciente de COVID. Yo quería hacerle una pregunta al doctor. Con COVID. El que viva eso en carne propia va a saber lo que es. Y estoy seguro que me van a seguir a mí detrás para vacunarse. Sí, quería preguntarle, doctor, ¿cuál es la opinión de usted en términos de aquellas personas que han tenido COVID, en términos de ponerse la vacuna? Eso es una excelente pregunta que ahora mismo hay. Dentro del mismo nosotros los infectólogos hay un poquito de controversia entre el grupo del auxilio, que nosotros discutimos eso el otro día. Hay varios expertos que dicen que en los primeros 3 meses después de la infección de COVID, los niveles de anticuerpos son lo suficientemente altos para protegerte. Así y yo estoy en esa misma escuela. Si te dio COVID en los últimos 3 meses, puedes entrar a la segunda ola, la segunda fase de vacunación, ya en la 1B o 1C. Pero todo el mundo se tiene que vacunar, no importa cuán fuerte o cuán duro te dio el COVID, porque sabemos que la inmunidad después de los primeros 3 meses baja exponencialmente y entonces no te va a proteger y te puede ocurrir una reinfección. Tenemos que tener en cuenta, reinfecciones en el mundo, hay menos de 10 casos en todo el mundo. Yo oí que alguien dijo que en Puerto Rico ya había reinfección. No hay modo de documentar eso, porque tú tienes que capturar el virus que infectó a esa persona y hacerle el genoma y compararlo con el genoma del primero. Y esa tecnología en Puerto Rico, a menos que la hagan en la Escuela de Medicina, en el Laboratorio de Virología, yo no sé dónde más se hace. Así que hasta ahora, en mi opinión, reinfecciones en Puerto Rico no han habido. Yo espero que no hayan, pero el único modo que no van a haber es si todo el mundo se vacuna. Y obtenemos por lo menos un 70% de vacunación para producir la verdaderamente inmunidad de rebaño. Y yo espero que eso sea ya para verano del año que viene. Tenemos por aquí una pregunta de Nelson Febo.
periodista de Radio Universidad, que nos dice cuál ha sido el dato más sorprendente del COVID-19 durante el segundo periodo de este año 2020. Wow, ¿cuál ha sido el dato más sorprendente? Para mí, las mutaciones. Cómo este virus ha cambiado y hemos tenido tantas mutaciones en tan poco tiempo. Verdaderamente, y esto se ha demostrado por la infectividad. Antes el virus no era tan infeccioso como es ahora. Y segundo, también yo me pregunto si esta nueva mutación ha aumentado la severidad de la enfermedad pulmonar que produce este virus, y por eso hemos tenido más pacientes críticamente enfermos con problemas pulmonares. Así que un virus en 6-7 meses, esto es un virus bien diferente, porque qué rápido mutó. Única enfermedad infecciosa que yo conozco que la inmunidad de IgM y IgG, los dos suben a la misma vez. Qué raro está esto. ¿Sabe? A mí, yo tengo mis dudas de cómo comenzó esto con un triste murciélago en Wuhan. ¿Verdad que sí? Lo siento, otro científico, pero yo tengo mis dudas bien razonables, porque qué rápido mutó, qué rápido cambia. Dios, ¿cuántas veces hemos cambiado? Que si no se pongan mascarilla, que si sí se pongan mascarilla, que si la hidrocloroquina, que si no la hidrocloroquina, que si la dexametasona, que si eso. Hemos ido cambiando, porque este virus ha ido cambiando y nosotros vamos detrás de él. En 6, 8, 9 meses. ¡Wow! Esto está más raro que el cara. Así que yo no tengo base científica para dudar de mis compañeritos los chinos, pero de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Trump, no más la única cosa que estoy de acuerdo con Trump. ¿Con Trump qué? Eso viene de allá. Sí, es verdad. Mire, nos preguntan por aquí si usted ha visto o conoce el estudio de NYU y el Hyperbaric Oxygen Treatment. No conozco absolutamente nada de eso. Suena interesante. Medicina hiperbárica siempre ha sido bien controversial en el campo de enfermedades infecciosas. Además, en nuestro meeting anual siempre hay una charla en contra y a favor de medicina hiperbárica, donde se meten 15,000 infectólogos allí a escuchar los en contra y los a favor. Así que dentro de enfermedades infecciosas, medicina hiperbárica es algo bien controversial. Verdaderamente sabemos que estos pacientes tienen un problema de oxigenación violenta, que de ahí es que se mueren, porque verdaderamente no logramos oxigenarlos. Pero ¿dónde vamos a meter la cámara hiperbárica dentro del hospital? ¿Sabes? Porque es el que se pone críticamente enfermo. Así que la practicabilidad de hiperbárica dentro del hospital será casi imposible. Ok. Pues, bueno, la persona dice, no necesitamos más ventiladores, necesitamos más alternativas para evitar ventilación, cosa que ya usted sabe. Y fue el que preguntó sobre este estudio de NYU, el doctor José Antonio Torres, el que nos pregunta sobre eso, al respecto. Sí. Pues bueno, no tenemos más preguntas, así que quiero darle las gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. Como siempre, nuestra intención es orientar al público y contestar preguntas. A veces todos escuchamos noticias y nos hacemos preguntas, pero no tenemos la oportunidad de hacerlas a profesionales de la salud enterados de los temas. Así que qué bueno que las pudimos hacer aquí. Y los invitamos a que estén pendientes a nuestras redes, porque la semana próxima, el miércoles a las 6 de la tarde, vamos a tener otro conversatorio, y esta vez va a ser con profesionales del hospital Encompass, que antes era Health South, porque han desarrollado un protocolo de tratamiento para pacientes que han tenido COVID y que luego necesitan rehabilitación por las cosas que mencionó aquí el doctor sobre, ¿verdad?, todo lo que les pasa y entonces cómo quedan débiles y necesitan rehabilitación, etcétera. Así que vamos a tener ese conversatorio la próxima semana para seguir orientando al público en general sobre este tema que nos atañe a todos y que es tan serio. Así que muchísimas gracias, doctor Colón, por estar con nosotros esta noche. Y a la doctora Judy Rodríguez, encantada de que esté con nosotros aquí en esta alianza educativa, ¿verdad?, hacia el público y de salud por nuestro país. Así que muchísimas gracias
Para nosotros es un honor en la Universidad Central del Caribe hacer estos eventos que vamos a continuar y le agradecemos a todos los que se hayan conectado con nosotros. Recuerden que vamos a tener ese conversatorio el próximo miércoles y que este video sigue vigente en esta página, lo pueden volver a ver, lo pueden compartir y también lo vamos a publicar en nuestra página en YouTube de la Universidad Central del Caribe y ahí pueden accederlo nuevamente. Así que muchísimas gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien.